ese hogar, ese espacio donde suspiramos, donde nos cuesta mucho esfuerzo poder adquirirlo, donde queremos a los mejores asesores inmobiliarios, las mejores opciones. El día de hoy, déjenme platicarles que nos van a dar unas sugerencias para adquirir un inmueble de manera segura. Y me siento muy contenta de recibir a un experto en la materia, además de un muy buen amigo, Jaime Ponce. Él es director comercial inmobiliario y experto en todo lo que tiene que ver en bienes raíces. Bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Qué gusto que por fin se me hizo venir a la revista 33 y después de, como dices, ¿no?, tantos años de estar hablando de este tema, venir a compartirlo con ustedes aquí al programa. ¿Cuánto tiempo tienes en este sector? Tengo 18 años ya. 18 años, este año cumplimos 19, así es que pues ya traemos algo de experiencia con clientes, con proyectos de todo tipo en la ciudad, y creo que, como lo dices, es súper importante cuando estamos decididos o cuando sabemos que queremos hacer una inversión como esta, hacerlo de manera segura, y bueno, vamos a platicar de eso. Y es que Tijuana, Jaime, es una ciudad que ya sabemos recibe a personas de todo el mundo y luego aquí se quedan, ¿no? Empiezan a tener aquí inversiones tanto de negocios, locales, rentas y demás, pero la casa, ese patrimonio aquí, y luego ya estamos creciendo hacia arriba, ya de repente consideramos que no cabemos. Entonces necesitamos un experto como tú que nos ayude cuando queremos ese patrimonio a tomar las mejores decisiones. Es una responsabilidad también muy grande para ti. Claro que sí, es una responsabilidad porque se sabe que muchas personas van a comprar un inmueble solamente una vez en la vida. ¿Okay? Ahí sí, no es una compra recurrente y también es una de las compras más importantes por el impacto que tiene y el compromiso que estamos adquiriendo, ¿no? Lo que estamos invirtiendo ahí. Entonces es muy bueno invertir. Lo hacemos por diferentes razones, porque queremos un patrimonio y queremos vivir en ese lugar, o porque queremos invertir también y tener algún tipo de ingreso en un futuro. Entonces, esto puede ser una gran decisión o puede llegar a ser un problema también si no lo hacemos con la persona adecuada. Claro, y además hay muchas opciones y no sabemos qué es lo mejor para nosotros, con nuestra familia, nuestro estilo de vida. Entonces, la oferta en Tijuana, precisamente, o sus alrededores, pues es muy amplia. Exactamente. ¿Cómo sabemos qué es lo mejor? Y ha cambiado muchísimo, porque antes la oferta estaba muy enfocada al sector social solamente, ¿no? Hoy tenemos sector social, que es el que menos oferta tiene hoy en día, pero también tenemos departamentos, tenemos casas, tenemos terrenos, tenemos compra de vivienda que ya es usada a lo mejor como una oportunidad, o también últimamente se está dando mucho el fenómeno del second home. Personas que tienen su casa y que están comprando algo para poder vacacionar o para poderlo rentar en el corto plazo. Entonces, ¿cuál es la mejor decisión? Bueno, depende de tu estilo de vida, no es una moda, depende de lo que tú necesitas y cuál es el uso que vas a estar dándole. Ok, esto es bien importante, el saber cómo invertir. Hay gente, Jaime, que de repente dice, bueno, voy a adquirir esta casa aunque yo no me vaya a vivir, pero la voy a rentar y que con la renta se vaya pagando. ¿Esto funciona? Esto sí, y ha cambiado muchísimo en los últimos años. Antes, tú comprabas una propiedad y decías, con la renta se va a pagar y me va a sobrar un adicional, que es un ingreso para mí. Hoy en día, la realidad es que con la renta se alcanza a pagar la total de la mensualidad, y en los precios que estamos manejando hoy en la ciudad, es decir, la voy a rentar y con eso voy a pagar el 70% y yo voy a poner un 30%. Sigue siendo un gran negocio porque al final un tercero te está pagando el patrimonio, pero sí tenemos que considerar que hoy la renta regularmente no cumple con la totalidad de la mensualidad que vamos a pagar. Es importante eso, y además un agente inmobiliario que nos aconseje de la mejor manera, porque muchos lo único que quieren es vender y no les importa si te alcanza o si estás poniendo en juego tus ingresos totales, hacen y maquillan lo que tengan que maquillar para que te autoricen un crédito y no les importa si vas a poder pagar o no. El tener un buen agente que te diga, a ver, esto es de acuerdo a tu presupuesto ahorita, te tiene que sobrar tanto para que tú puedas tener este tipo de nivel de vida, etcétera, etcétera. Eso es bien importante y personas como tú nos pueden ayudar a no irnos a tomar decisiones precipitadas, ¿no? Totalmente. Mira, muchas veces compramos y todos soñamos que queremos una casa o un departamento de tal tamaño con tales características. Pero es súper importante, como lo mencionas, que tu agente y obviamente tú también como comprador sepas cuáles son tus límites y conozcas muy bien cuáles son tus finanzas. Yo no recomiendo absolutamente que compres una propiedad donde estires demasiado la liga,
porque tienes que considerar que probablemente va a ser un crédito que lo tengas a 20 años y debes considerar que probablemente puedas tener algún cambio en tu negocio, en tus ingresos, en el trabajo. Entonces, debes pagar no lo que sueñas en ese momento, sino lo que sabes que es más seguro. Y en el sector inmobiliario existe algo que es la escalera inmobiliaria, ¿no? Muchas personas que hoy viven en la casa de sus sueños no es la primera propiedad que compraron. Empezaron con algo que podían pagar, después eso lo pudieron vender y con eso dieron un enganche mayor y muy probablemente en su segunda o tercera compra, en una edad un poquito más madura, es que ya están en ese lugar que tanto querían. Entonces, mi recomendación es no estirar demasiado la liga y considerar que puede haber ciertas variaciones en un futuro y no dejarse a lo mejor guiar en esta decisión por solamente la emoción que a veces el vendedor, como tú dices, ¿no? Quiere vender lo que más le conviene y lo que es más caro y nos olvidamos que una de nuestras funciones es cuidar tu patrimonio y asegurarnos que en un futuro tú sigas viviendo en esa casa y no la vayas a perder. Es que la ilusión y el idealizar y de repente, como si vas a una agencia de carros, ¿no? Entonces te enseñan el carro más caro, la camioneta, te subes y ves y lo dices, ay, pero todo mi sueldo se me va a ir aquí, pero tú estás en el carro y sientes que es la mejor decisión que estás tomando, igual en las propiedades, ¿no? Totalmente. Y recordemos también que existen ciertos gastos que vamos, una cosa es el enganche que sabes que tienes que pagar, otras son las mensualidades que vas a estar pagando durante el tiempo y también cuando tú ya recibes el inmueble, regularmente vas a ser parte de una asociación de condóminos y esto quiere decir que ellos van a cuidar el patrimonio, pero tú tienes que aportar una cuota de mantenimiento de acuerdo a las características y el tamaño del lugar que estás comprando y ese es sí o sí. Es súper importante que lo consideres porque no nada más es la mensualidad que vas a pagar, hay que sumar la cuota de mantenimiento que tendrás que estar haciendo si es que quieres tener todos los beneficios de ese lugar y lo que todos queremos, ¿no? Que se dé esa famosa plusvalía, que el condominio o el lugar se mantenga y no solamente se mantenga, sino se mejore, ¿no? Muchas personas nos podemos preguntar, ¿qué es mejor, comprar un terreno e ir realizando, construyendo nuestra casa, nuestro gusto y demás? ¿O ya irte a unas opciones que ya estén listas? Depende también de cuál es nuestra etapa de vida, ¿no? Si vamos a hacer una primera compra, yo sí recomiendo probablemente un departamento de ciertas características, a lo mejor no con tantas amenidades, para construir esa escalera inmobiliaria, ¿no? Construir es sumamente complejo. Construir requiere de muchas variables y si tú no tienes el suficiente capital para poder pagar a los expertos que lo van a hacer, todas las licencias, los materiales y estarlo supervisando, tener a alguien de tu confianza para poder hacerlo, puedes llevarte años y no sentirse satisfecho con lo que hiciste, ¿no? Entonces, es una muy buena opción, pero no es una opción para todos, sobre todo en ciertas etapas de la vida. Claro, además investigar también las propiedades que quieres adquirir o un terreno, ¿no? De repente hay algo que ya es usado, digámoslo así, o que se lo estás comprando a otro comprador en su momento y no a una inmobiliaria cuando es algo nuevo. ¿Cómo lo puedes investigar que no tenga adeudos o que realmente sea algo legal? O sea, todos son documentos y ese es uno de los trabajos que tiene que hacer el experto, ¿no? Y tenemos que dividirlo de esta manera. Si tú quieres comprar un terreno, pues tiene que estar legalmente, tiene que estar a tu nombre y tienes que estar preparado para poder construir. Si vas a comprar una casa o un departamento nuevo, bueno, tienes el beneficio de que regularmente viene con más garantías y que es un proceso mucho más limpio porque es una empresa establecida que te lo va a dar y el proceso es mucho más rápido. Si lo vas a hacer como una oportunidad para comprar una vivienda usada, que es el famoso corretaje, ahí tienes el beneficio que puedes negociar más el precio o puedes comprar en lugares que ya son consolidados, ¿sí? Aunque el precio también va a ser ligeramente mayor, a menos que encuentres una gran oportunidad. Pero ahí sí tienes que tener mucho cuidado que a quien se lo vas a comprar sea el comprador legal, que esté libre de gravamen, etcétera. Todos los documentos que necesitas y que el notario te va a pedir para que puedas firmar la escritura. Y ese es el trabajo todo documentado que te va a hacer el agente de bienes raíces. Entonces, recordar que no eres dueño cuando firmas un contrato privado. Eres dueño cuando firmas la escritura ante un notario público. Entonces, para poder firmar la escritura, se tiene que ver que existan todos estos documentos y que se lleve legalmente todo el proceso. Pues todo este proceso, desde que vas y ves esas opciones, desde que ves las famosas casas muestras o los departamentos y suspiras y tú ya te imaginas llegando
a ese lugar, empiezas a hacer cuentas, hasta el momento de escriturar, tienes que asesorarte y tienes que ir de la mano con un experto inmobiliario sí o sí. Siempre, siempre, la verdad, sobre todo en este momento en Tijuana que tenemos tanta oferta, han surgido muchas personas que quieren incursionar en el sector. A mí me llegan muchos clientes de repente con su agente y resulta que el agente pues es la primera operación que tiene, no tiene absolutamente nada de experiencia en esto y esto puede traer que te dé un mal consejo y pierdas una oportunidad porque a lo mejor te dijo que no la tomaras en base a nada o te empuje a que quieras comprar algo que no lo vas a poder sustentar después o que legalmente no está y también te puede costar mucho dinero. Entonces, mi consejo sería ver quién es el agente, cuál es su trayectoria, dónde ha trabajado, sobre todo que pertenezca a alguna asociación. Eso es súper importante porque las asociaciones que tenemos tienen filtros. Entonces, para poder pertenecer tienes que comprobar que estás inscrito ante el SAT, que has llevado operaciones, tienes que tener una licencia inmobiliaria, tienes que tener un código de ética. Entonces, eso nos ayuda muchísimo para que podamos filtrar quién sí y quién no nos va a dar ese servicio. Bien importante. Además, en Tijuana a veces a muchas personas da el miedito porque decimos, es que los precios están en las nubes, no nos alcanza un departamento chiquitito y pues ya te está costando 5, 6, 7 millones de pesos y dices, no, pues mejor la casa. Hay muchas dudas al respecto antes de poner en riesgo tu patrimonio, ¿no? Totalmente. Yo siempre recomiendo que no compren en el primer lugar que vieron o si la gente te está queriendo empujar a que solamente lo compres ahí, siempre yo diría hay que buscar por lo menos 3 opciones distintas, hay que ver quién es el desarrollador, en este caso si vas a comprar una propiedad nueva, qué ha hecho, qué ha construido, dónde lo ha hecho, que te quede muy, muy, muy claro y por escrito cuándo va a iniciar obra, cuándo te va a entregar, cuáles van a ser tus garantías, qué incluye y con qué te lo van a estar entregando. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablamos en ese afán de querer vender o de querer ganar una comisión, tú le dices al comprador, sí te voy a dar esto, no te preocupes, yo te lo voy a conseguir. Y todo lo que no está por escrito en tu contrato no va a existir al momento de que tengas que firmar. Entonces, todo por escrito, nada promesas en el aire. Pues qué importante todo lo que nos estás mencionando. Hay que poner muchísima atención en estas recomendaciones. Jaime Ponce es un experto, ya lo decía, más de 18 años en el sector inmobiliario, así que si tú quieres comprar o vender alguna propiedad, pues te puedes poner en contacto. ¿Cuál es tu red social? Mr. Ponce Realtor en Instagram, ahí me pueden escribir. Si nos siguen en redes sociales vamos a poner y seguimos poniendo mucho contenido sobre todo para informar y para poder tomar muy buenas decisiones. Pues perfecto. Muchísimas gracias por estos consejos y bienvenido a la revista 33. Muchísimas gracias. Estoy súper contento de estar aquí. Yo también. Y todos también. Vámonos a un corte. Regresamos.